Saluda Raúl Tortolero desde México. Hoy estamos una vez más con uno de nuestros amigos argentinos, buen escritor, un buen analista también de temas muy importantes, Nicolás Márquez, quien hoy está presentando su nuevo libro, La dictadura comunista de Salvador Allende, del libro del cual vamos a platicar hoy. Estimado Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, Raúl, gracias, amigo, por el espacio y por el diálogo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Pues platícanos. Primero, pues felicitarte por este nuevo libro. Vas sumando éxitos. Vemos que sí, está bien que lo muestres, La dictadura comunista de Salvador Allende, eh, de Nicolás Marx. Ahí se ve en la fotografía a Allende junto con el pillo de Fidel Castro, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, y bueno, pues que nos puedas platicar un poco, pues hay mucho mito, como en todo lo de la izquierda, hay mucho mito sobre los personajes, ¿no? Se ha deificado, ¿no? A Fidel Castro, a Stalin, Mao, ¿no? Es el culto a la personalidad en su máxima expresión. Y Salvador Allende, pues no es la excepción, ¿no? Ahora se piensa que Salvador Allende tenía un gobierno fantástico, que la gente vivía como si fuera primer mundo, ¿no? Y que después, por desgracia, llegó un dictador a quitarlo, no sé qué. Bueno, no me voy a meter en eso, pero sí quiero que tú nos puedas decir, pues, quién era realmente Salvador Allende, o sea, qué perfil tenía, cuál era su ideología y cuáles eran sus influencias ideológicas y sus contactos internacionales. Adelante. Bueno, él era un político profesional, se autodefinía como marxista-leninista, fue diputado, fue senador, fue ministro, fue 4 veces candidato a presidente. Y él, desde el año 61, era agente de la KGB, había visitado repetidas veces la Unión Soviética, había hecho encendidos elogios y homenajes a Stalin, que era un poco su paradigma, su héroe. Y en la década del 60 ya viaja a La Habana, invitado por Fidel Castro para estar dentro de lo que era la mesa coordinadora de lo que iba a ser la invasión continental marxista con guerrillas en todo el continente. En el año 70, él ya por 4 vez se presenta a elecciones presidenciales. Nunca lo votó el pueblo, como dice la gente. Él sacó 1/3 de los votos y en la constitución entonces vigente, si no sacabas la mitad más uno, necesitabas de los votos del Congreso. Segundo había salido la derecha con el 35%, Allende con el 36%, y en ese momento gobernaba la democracia cristiana, que gobernaba y mal, y había salido tercera. Entonces, como era la tercera, con menor cantidad de votos en el Congreso, pero tenía la potestad de dirimir quién iba a ser el próximo presidente. Y lamentablemente, en un acto de cobardía inconcebible, le dieron el voto a quien se declaraba a sí mismo marxista-leninista y que ingresó al poder en el contexto de una coalición que se llamó la Unidad Popular, la UP, que era un grupo de partidos de extrema izquierda donde encabezaban el Partido Comunista y el Partido Socialista y una organización terrorista y criminal que era el MIR, que era el brazo armado. O sea, se sabía fehacientemente la peligrosidad con la cual se estaba contando. Allende ejerció un gobierno de dictadura, de persecución, de confiscación, de paralización del poder judicial, de paralización del poder legislativo, de persecución a la prensa, de persecución a los disidentes, a los periodistas, no había, estaban prohibidas las reuniones públicas. Fidel Castro fue un mes entero a Chile a dirigir la revolución, empezaron las hambrunas, empezó el mercado negro, la inflación, la hiperinflación, el desabastecimiento completo, la libreta de racionamiento, el trabajo voluntario. Se intentó llevar adelante por la violencia de la guerrilla terrorista local y extranjera, porque había 20.000 agentes de la órbita soviética operando en Chile como agentes de inteligencia, como espías, como terroristas, como guerrilleros. Era realmente muy importante para la Unión Soviética mantener a Salvador Allende, por eso le financiaron la campaña de presidencial y le financiaron el gobierno. Lo que pasa es que fue tan malo el gobierno, tan desastroso, tremendamente prepotente, violento, con innúmeras violaciones a los derechos humanos, que en un momento determinado el Congreso de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia determinan en conjunto que el gobierno de Allende es ilegal
ilegal, ilegítimo, inconstitucional, por consiguiente no tiene legitimidad para seguir ejerciendo el cargo y hay que sacarlo. A Y ver, eso lo hicieron 15 días antes de lo que fue el pronunciamiento militar encabezado por Pinochet, que fue sencillamente la orden institucional para derrocar o destituir a un intruso que ya no tenía ninguna legitimidad para ejercer el poder, con un agravante. Pocos meses antes de ese derrocamiento hubo elecciones en Chile y Allende las pierde. ujú. O sea, eso son cosas que las nuevas generaciones no saben A y ver, creen que Allende fue un prócer. vamos un poco por partes, estimado Nico. Para la gente que no sabe ni quién es Salvador Allende. A ver, Salvador Allende a nivel ideológico respondería, digamos, al ideal de Stalin, que pues era un dictador hipersangriento que dejó 70 millones de muertos en la URSS. Hay gente que podrá no recordar esto o no saber esto, pero para que se den una idea, estoy en lo correcto. Y además era pues un agente, lo estás diciendo tú, un agente, textualmente un agente de la KGB, que es fue la agencia de inteligencia de la URSS, ¿no? De la extinta URSS. Entonces, hasta aquí, estos son los datos duros, digamos, respecto de lo que movía ideológicamente y políticamente a Salvador Allende. ¿Es correcto? Absolutamente sí, absolutamente sí. Ok. La particularidad que tuvo Allende, que en ese momento se diferenciaba de otros sistemas afines a los cuales él adhería a todos, es que él llegó al poder por un mecanismo legítimo. Pero eso es lo que le dio a él una cierta disculpa. Bueno, llegó al poder, es marxista-leninista, no cumple con la ley, no cumple con nada, atropella a los poderes, pero llegó al poder. Y ahora, él se aparta de esa legitimidad, se aparta de esa legalidad e impone una dictadura por encima de los poderes fácticos e institucionales. A ver, pero Ese fue el aspecto la original. gente, cuando la gente vota en esta supuesta legitimidad de al principio, no del final, la gente sabía que estaba votando por un marxista-leninista que iba a imponer una dictadura de izquierdas. Sí, bueno, él era permanente, él lo decía, él sabía, él lo expresa muchas veces. Ujú. Lo que pasa es que cuando la democracia cristiana, que era la que tenía los votos, lo obliga a Allende a asumir un estatuto de garantías democráticas, en el cual él se compromete a respetar la ley, la democracia, la libertad, la propiedad, él se compromete firmando un estatuto. ¿Para qué le hacen firmar un estatuto? Un presidente que hay que votar y que se presenta naturalmente. Porque se sabía lo que podía pasar. Era algo muy evidente. La democracia cristiana obró pésimo. Ahora, cuando se genera el pronunciamiento militar, además de todas las estructuras institucionales de Chile que apoyan el pronunciamiento, empezando por el Congreso y la Corte, y además de que el grueso de los chilenos no votaron por Allende. El 70% de los chilenos eran anticomunistas. Allende solamente representaba a un tercio de la población. El problema es que la democracia cristiana le entrega los votos. Entonces, por un golpe de carambola, de negociaciones políticas, Allende se consagra. Ahora, de los tres presidentes vigentes en septiembre del 73, que es cuando Allende se suicida, en el contexto del alzamiento militar, había tres presidentes vivos: Alessandri, Frei Montalva y Videla. Los tres, que eran de distinto signo y uno solo era de derecha, apoyaron a Pinochet, incluyendo un cuarto presidente que todavía no lo era, pero que lo iba a hacer después, en 1990, cuando Pinochet pierde el plebiscito, gana Patricio Elwin. Patricio Elwin en ese momento era senador y apoya el pronunciamiento de Pinochet. O Nicolás, sea, una pregunta, el una, libro termina con eso, para que se sepa mm, en qué contexto es destituido Allende, y en qué contexto se suicida y en qué contexto asciende Pinochet. me parece importante que puedas hablar un poco sobre esos 3 años, del 70 al 73, cómo vivía la gente, o sea, exactamente cuál era el gobierno, vamos a decir, ya llegó Salvador Allende y qué empezó a hacer, cuáles eran las penurias, los sufrimientos de la gente, qué es lo que pasaba con la economía, con los programas sociales, con las libertades. Eso es muy importante porque mucha gente no sabe, piensan que era un gran gobernante, que lo destituyeron con un golpe de Estado y todo ese rollo, esa narrativa de izquierda, pero analicemos unos minutos, si me permites, o sea, esos 3 años de gobierno, porque por sus frutos los conoceréis, ¿no?
Bueno, mirá, no era muy distinto de lo que es Venezuela. O sea, Venezuela, Chávez asciende por una vía institucional, destruye el sistema, persigue opositores, empobrece por completo al país, la prensa se ve amenazada, arrinconada, el poder judicial no funcionaba, estaba lleno de guerrilleros locales y cubanos. Fidel Castro hacía supervisión permanente, la Unión Soviética le otorgaba fondos permanentemente. Chile pasó a ser un país dependiente de la Unión Soviética, un país más de la órbita soviética. Las libertades cívicas estaban puestas en jaque. Era muy difícil ser opositor. Lo que pasa es que Allende lo que tenía, el problema que tenía Allende es que era minoría. Un tercio solamente. Una minoría intentó dominar a una mayoría, intentó apabullar a una mayoría. Bueno, y eso casi lo logra. Tenía además sus propias estructuras paramilitares. Se pretendía partir al ejército con oficiales afines que él colocó en lo alto del poder en ministerios gravitantes. Había técnicamente una dictadura sin ninguna duda, inclusive se transfiguró la educación infantil en educación marxista, en todos los estratos, primarios, secundarios, terciarios. Había un bombardeo ideológico propagandístico permanente, obligatorio, radios opositoras cerradas, periodistas encarcelados, huelguistas o dirigentes sociales opositores encarcelados. Por eso el título del libro, La dictadura, porque efectivamente era así. Había una concentración del poder y una desatención absoluta del resto de los poderes, y había un abuso, digamos, deliberado y expreso de someter a toda la chilenidad a los caprichos de una revolución castrocomunista en danza. Claro, es una situación terrible la que describes, muy realista. Me da gusto que puedas abrir los ojos, abrirnos los ojos a los que te estamos escuchando y que nos puedas comentar un poco, o sea, los cambios que pudo haber hecho él, Allende y su gente en la Constitución. Esto es importante, digamos, lo que describes de la educación que se empezó a ser marxista. Esto estaba en la Constitución, la persecución a la prensa, la libertad de prensa. ¿Hubo cambios constitucionales o simplemente se cambiaban las cosas sin alterar la Constitución? O sea, ¿cuál era la Constitución de Allende? La Constitución No, política de no, Allende. la constitución de Allende era una constitución que respetaba el derecho de propiedad, la libertad de prensa, la libertad de expresión. El problema que tenía Allende es que no tenía las mayorías suficientes en el Parlamento como para imponer una constitución. Es más, cuando empezaron a aflorar cargamentos de armas de Cuba para abastecer a las guerrillas, el Congreso elaboró un nuevo proyecto de constitución para frenar el armamento de armas del exterior y para impedir y considerar ilegales la construcción de milicias paralelas a las oficiales. O sea, el Parlamento era opositor. Entonces, Allende, ¿qué hizo? Desatendió al Parlamento y gobernaba de facto, gobernaba por la fuerza con paradigmas marxistas-leninistas. Hay un momento del libro en el cual yo muestro un duelo de conceptos en donde la Constitución, la Corte Suprema, le dice a Allende: usted no respeta las sentencias judiciales de los fondos expropiados, de los inmuebles expropiados por los guerrilleros, en donde los verdaderos dueños van a la justicia. Nosotros le ordenamos que le restituyan sus inmuebles y sin embargo los carabineros no se mueven porque el Ministerio del Interior les impide a los carabineros interceder. Entonces no podemos ejecutar nuestra sentencia, y él les responde públicamente: mientras las sentencias de la justicia no se ajusten a la revolución comunista, nosotros no las vamos a atender. O sea, él se coloca por encima de los poderes. Ahora, ¿qué constitución hubiese querido hacer él? Una marxista. El problema es que no le daban los votos. Ok. Tenía minoría y entonces con esa minoría él gobernaba a la fuerza. Ahora bien, Y esto es muy digamos que, importante. Era ajá, un presidente minoritario. ok, Muy importante ese claro. dato. Ahora, No era un presidente popular. el sueño, digamos, llamémosle así, el sueño de Allende de tener una constitución marxista, yo creo que se está haciendo realidad ahora con Boric y esta nueva constitución. ¿Qué análisis haces de la influencia de Allende, de su ideología, de su gobierno en el presente, en el gobierno de Boric, que además hay una línea pues muy evidente, que no es la única, por supuesto, pero hay una línea muy clara con la presencia de esta señora Maya Fernández,
quien es la ministra de Defensa, que su segundo apellido es Allende. Maya Fernández Allende es la nieta de Salvador Allende. O sea, bueno, con eso podemos hacer un resumen de todo. O sea, una señora veterinaria al frente de las Fuerzas Armadas de Chile, de la defensa, pues solamente porque trae un apellido que le parece a Boric, le parece glorioso, le parece algo que hay que rescatar, que hay que revivir, que hay que volver a trabajar. ¿Cuál es la influencia de Allende, sobre todo en todo con su gobierno, con su ideología, en el presente? ¿Qué puentes ves? Esto que tú señalas, que es muy interesante, de una veterinaria, nieta de Allende al frente de las Fuerzas Armadas, pone de manifiesto que el objetivo de Boric es humillar a las Fuerzas Armadas. O sea, el objetivo es humillarlas, es eh, minimizarlas, empequeñecerlas, someterlas a un vejamen público. Ahora, Allende es utilizado por la izquierda actual más como un mito que como una realidad concreta, porque el gobierno de Boric no es marxista-leninista o castro-guevarista. Es un gobierno de la nueva izquierda. La nueva izquierda está abierta a la agenda globalista, al aborto, al ecoterrorismo, al ecofeminismo, a la ideología de género, al, estado, al invento de los estados aborígenes. O sea, la izquierda, 50 años después, ha cambiado mucho. Yo creo que si Allende hubiese tenido que hacer una constitución, hubiese hecho muy parecido a la constitución vigente entonces en Cuba, de partido único, de abolición de la propiedad privada. En cambio, esta constitución es una constitución bastante ayornada, la que se va a votar este domingo en Chile, bastante ayornada a lo que hoy conocemos como nueva izquierda. Claro. Que tú también describes magníficamente en tu libro. O sea que no sería, yo creo que hoy Allende es más bien utilizado por la izquierda como un mito del cual ellos se consideran herederos que como alguien a seguir, porque hoy ya nadie sigue esos cánones del marxismo duro de 50 años atrás. Hoy han cambiado la hoz y el martillo por el trapo multicolor. Hoy son otras las consignas, en nombre de Allende, en nombre de esto, de lo otro, de fetiches que se usan, pero que en realidad no se ajustan exactamente a lo que ocurría en aquella época. Allende, por ejemplo, sentía pavor por los homosexuales. En cambio, la nueva izquierda los utiliza Claro. y los eleva y los glorifica. O sea, muchos cambios hubo en el medio, por eso la izquierda actual se diferencia bastante de aquella que fracasó vergonzosamente. La nueva también ha fracasado y va a seguir fracasando, pero se nutre de otros símbolos, de otras consignas, ¿no? Además, es un problema para Boric, por dos razones. Primero, porque todo indica que va a perder. Y lo que se plebiscita el domingo no es solamente una constitución, sino el gobierno de Boric, que tiene 30% de aceptación, una cosa bajísima en un gobierno tan nuevo. Y el segundo problema que tiene Boric es, si cada estado aborigen le entregan una normativa propia, un poder propio, entonces Boric va a perder poder sobre el territorio completo de Chile. O sea, porque cada partición de cada comunidad que se diga aborigen va a tener su propia constitución jurídica y sus propias autoridades. Así Así que yo es. no sé qué pasa por la cabeza de Boric. Yo lo encuentro confuso, lo encuentro asustado y lo encuentro que va a perder legitimidad, va a perder poder, va a perder las elecciones. Ahora, el problema es qué va a pasar al día siguiente, porque la derecha tiene dos posturas. La derecha de verdad es aquella que dice no a la Constitución, listo, se terminó, ya perdieron. Y hay otra derechita cobarde que quiere, bueno, hagamos un nuevo plebiscito con una Constitución intermedia. Y ahí está la UDI y ahí está Renovación Nacional, es decir, el piñerismo, que son unos cobardes. Entonces hay que tener un poco, yo, más allá de que voy a celebrar el triunfo del desapruebo si efectivamente se concreta, pero no voy a celebrar de una manera rotunda. Quiero esperar a ver qué pasa el lunes, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quisiera preguntarte, ¿en dónde puede conseguir la gente tu libro? Está en Amazon, si lo quieren impreso, ¿en qué países va a estar o ya está? Platícanos un poco y más aparte lo que quieras agregar, si quieres añadir algo que se nos haya quedado por ahí, adelante, por favor. Bueno, el libro está impreso ya en Perú, en Chile y en Argentina.
En Chile es www.entrezorrosyerizos.com. Ahí está la editorial, a la distribución, lo pueden comprar de manera directa. En mi caso, en Argentina, está en plena distribución, lo va a tener la cadena Cúspide, que es la cadena más importante de Argentina. También lo pueden a través de mis redes perfectamente comprar, pero estamos hablando del público de Argentina, ¿no? Ujú. Y en Amazon, por supuesto, está en primer lugar, en primer puesto en Bien. este momento. Así que ha causado especial interés. Dentro de Chile, ni hablar, estuve en Chile hace poco, así que Ajá. fue realmente una gira muy linda, muy masiva. Y fuera de Chile también, porque después del Che Guevara, yo creo que Allende es el personaje más mitológico de la izquierda en el mundo de la Hispano. América española, ¿no? Es Sí. el personaje, el fetiche idolátrico más exitoso que ha vendido la izquierda. Así que sí, se puede conseguir en Argentina, en Chile, en Perú y en Amazon. ¿Has recibido amenazas por este libro de gente de la izquierda de Chile o de algún otro lado? No, no, he recibido censuras en canales de televisión chilenos, pero Mm. el libro tiene 220 páginas y 400 citas. Está hiper documentado, escrito en un lenguaje muy agresivo, muy beligerante, como es mi estilo, pero documentadísimo. Entonces, los izquierdistas no se animan ni a amenazar, ni a debatir, ni a refutar, ni a retrucar, no han hecho nada, porque el libro es fulminante, está todo chequeado. Entonces, en ese sentido, yo les destruyo al mito, entonces ellos prefieren dejar que el libro trascienda a lo menos que se pueda y no generar polémica, porque la polémica lo único que hace es amplificar el interés en el lector. Claro. Oye, pues muchísimas gracias y te felicito por este libro que es uno más de tus éxitos. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Muchas gracias, estimado Nicolás. Gracias, Raúl, y nos veremos en México en 3 semanas. Así es, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias por la